Y a su nombre. Ah, Dios es bueno, mis hermanos. Amén. Anoche estuvimos aquí y partiendo la palabra del Señor y fue una bendición. Pudimos sentir de que Dios había hablado a los corazones de cada uno de los que estuvieron presentes. Y sabemos que hoy Dios va a hacer cosas mejores de las que hizo ayer. Amén. Porque Dios es así. Él nos sorprende cada día más. De diferentes maneras. De gloria en gloria. Amén. De peldaño en peldaño y de gloria en gloria. Así nos lleva Él. Ese es nuestro Dios. Ayer pues poderoso. Estuvo poderoso eso. Yo pude sentir que cuando entré por esos atrios, por esas puertas, y llegamos a este lugar, me pude dar cuenta que la presencia del Señor está en este lugar. Una iglesia que está luchando contra viento y marea, pero va para adelante. Amén. Y como les decía ayer, Dios tiene cosas grandes preparadas para esta iglesia. Dios ha escogido conforme a su corazón a estos pastores. Y estos pastores son los que derraman la unción sobre ustedes, vosotros. Entonces, esto va así. Dios va a hacer cosas buenas, no solo en la vida de ellos, no solo en la vida de ustedes, pero también en esta comunidad, en este pueblo, en este lugar, amén, en Alcarrás. Dios va a hacer y los va a usar a ustedes para ir a diferentes lugares y quitarle, arrebatarle las almas al diablo y traerlos a los pies de Cristo, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues hoy nos vamos a gozar. Denle un aplauso al Señor. Yo traigo una reflexión un poco corta, pero sé que va a ser vamos a buscar en el libro de Timoteo, en el capítulo 1, estaremos leyendo del versículo 1 al 8. Primera de Timoteo 1 al 8. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe. Gracias, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñé algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Está hablando Pablo a Timoteo, enviándole un mensaje de que tengan cuidado con la falsa doctrina, que no presten atención a fábulas humanas, ajenas, porque éstas los desvían de la verdadera doctrina, del verdadero propósito de Dios. En las iglesias, en nuestras iglesias y en todas las iglesias alrededor del mundo, existen personas que vienen a querer distraernos y sacarnos de la verdadera doctrina
de Cristo, que es el evangelio genuino y perfecto de Cristo. Amén. Por eso algunos se desvían y ponen atención a palabrería, dice la palabra, y a fábulas que no edifican, sino que al contrario, distorsionan y confunden a las personas. Que traemos hoy delante de ustedes una palabra para que ustedes se afirmen, para que entiendan que donde estamos en el lugar correcto. Yo no sé si aquí ha pasado, pero en nuestra iglesia, y como le repito, en muchas iglesias, sucede que algunos miembros se van por escuchar falsas doctrinas. Se van de la iglesia, se llevan la familia y algunos incluso se llevan otras familias. ¿Y a qué lo llevan? A escuchar falsas doctrinas que no edifican, sino que los confunden y los distorsionan. Este mensaje es muy sencillo, pero muy claro. Mantengámonos donde Dios nos ha llamado. Estamos en un lugar correcto. Está comprobado por científicos de la ley, científicos y hombres muy estudiados también, de que el evangelio de Cristo y donde nosotros estamos parados, que es la doctrina pentecostés, es una de las más cercas a la verdad que podemos encontrar en la Biblia. Todas las otras doctrinas nos confunden y nos apartan de la verdadera verdad. ¿Sabe por qué? Porque no predicamos nosotros de nuestro propio intelecto, predicamos lo que está escrito en la palabra. No hemos hecho otro libro como los testigos de Jehová, que se basaron en la Biblia y sacaron otro libro para ellos, que es con el que enseñan las doctrinas a su manera, a su gusto. Como los mormones enseñan también de una manera que distorsionan y confunden al verdadero cristiano. Por eso es que es necesario que nosotros nos mantengamos en esta línea. Estamos en un lugar correcto. Estamos siguiendo el camino hacia la perfección, hacia la altura del varón perfecto. Estamos caminando hacia la salvación. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién liberta? Cristo. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos limpia de pecado? Cristo. ¿Quién nos perdona nuestros pecados? Cristo. ¿Quién se encarga de nuestra familia, de nuestros hijos? Cristo. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Estamos en el lugar correcto. No necesitamos andar de aquí para allá ni de allá para acá. No, señores, mantengámonos firmes porque esta es la verdad. Escudriñela, como dice él en su palabra, y ella nos hará libre. Pablo estaba hablándole porque a la iglesia, a Timoteo, sobre la iglesia de Efeso, porque habían unos que se habían desviado de la verdad. Yo no sé si aquí ha pasado, en nuestra iglesia ha sucedido. Se han ido de la verdad y han creído a la mentira. Y eso también está escrito aquí, que algunos optarán por hacer eso. ¿Y a qué van? A perdición. Terminan confundidos, después no pueden volver a la iglesia donde nacieron, después ya no pueden regresar porque se sienten mal, les da pesar, y después de haber conocido la verdad, irse y volver ya no es lo mismo. Hay que cuidar lo primero que Dios nos da, porque si lo descuidamos, después recuperarnos nos va a costar lágrimas. Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que humillarnos, vamos a tener que pedirle perdón a Dios, vamos a tener que pasar un proceso duro y difícil. Por eso, mis hermanos, mantengámoslo. Pablo le dice a Timoteo, mantén la doctrina, no
no te des terción, no dejes que nadie predica la verdad, la verdadera doctrina. No permitas que nadie venga y pongas atención, ni pongan atención a doctrinas falsas que distorsionan no solo la mente, sino que tu alma, tu espíritu, todo tu ser. Ya te confunden, te confunden. Hermanos, estamos en un lugar correcto. Tengo años de servir al Señor. Hemos aprendido mucho, gracias a Dios. Él nos ha dado la inteligencia, Él nos ha dado la sabiduría. Y hemos aprendido mucho. Y hemos escudriñado. Y en todo lo que hemos visto y aprendido, escudriñado, nos hemos dado cuenta que estamos en el lugar correcto. Amén. Tome asiento, siéntese. Tome asiento. Yo, como le dije, traigo algo breve. No voy a estar mucho tiempo con usted, pero traigo algo breve que lo va a edificar, que le va a ayudar a salir adelante. Ahí mismo en Timoteo, primera de Timoteo, en el versículo 12, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire lo que dice Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Algunos de ustedes tienen parte en el ministerio, forman parte del ministerio. Quizás aquí está el líder de caballero, quizás aquí está el director de Ujieres, quizás aquí está el director de Ujieres, quizás aquí esté, yo no lo conozco hasta el momento, nos vamos a conocer aún más porque vamos a estar todavía un tiempo más, pero quizás estén aquí y Dios se ha agradado de ustedes, por lo tanto les ha dado un nombramiento, les ha dado una posición, les ha dado un privilegio de servir en el reino de los cielos. Cuando Dios nos da ese privilegio es porque ha dado gracia en nosotros. Dios escogió a un pastor, una pastora, pero es que Dios escoge conforme al corazón de Dios. Si Dios los escogió a ellos es porque Él encontró gracia en ellos y porque se dio cuenta, estos son los elegidos, como lo decía ayer. Y ellos, Dios pone en ellos el querer como el hacer y el sentir, y a través del Espíritu Santo Dios los guía a ellos. ¿Quién va a ser el próximo líder de caballeros? El próximo líder de Ujieres. Ellos son la cabeza, pero Dios envía su Santo Espíritu para que ellos puedan elegir quién es, a quién se le va a dar la posición, a quién se le va a dar el privilegio, quién va a ser llamado al ministerio para hacer el trabajo del Señor. Y cuando Dios nos llama es porque ha encontrado gracia en nosotros. Es porque sabe que vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a tratar de hacerlo con excelencia. Vamos a tratar de hacer las cosas bien para Dios.
Vamos a tratar de quedar o de caer en gracia aún más con Dios, haciendo la voluntad de Él y haciendo las cosas con excelencia al servicio del Señor. Porque es Dios quien nos ha llamado, es Dios quien nos ha dado esa posición, es Dios quien nos ha seleccionado para eso. Pero hay que mantenernos firmes. Hay que mantenernos, hay que cuidar la grey, hay que cuidarnos unos a otros, hay que hacer el trabajo con amor, con diligencia, cuidar la grey, cuidar la congregación, cuidar la iglesia, cuidar sus pastores, cuidarnos nosotros mismos de la garra del enemigo, porque se anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda queriendo quitarle el privilegio que Dios le dio. Anda queriendo quitarle su familia, anda queriendo quitarle el gozo, anda queriendo robarle la paz, anda queriendo destruirlo. Pero no le vamos a dar esa oportunidad. Vamos a ser hombres firmes en el Señor. Vamos a ser hombres servidores fieles, como Pablo le dice a Timoteo, mantente fiel, dice. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Muchas veces antes de venir y conocer al Señor éramos hombres que blasfemiaban. Yo blasfemié muchas veces contra Dios, pero era ignorancia mía. No conocía al Señor. Criticaba cuando los miraba gritar, danzar, llorar, reírse, cuando los miraba en ese mover espiritual que ahora entiendo lo que verdaderamente sienten, porque yo he sentido la presencia de Dios, la siento, me gozo y es inexplicable. Pero antes no lo entendía y los criticaba y decía, esos están locos. Antes decía, la religión es para mantenerlo a uno con la cabeza baja. La religión, eso no es cierto, eso no es verdad, eso. Y blasfemié, y Pablo lo dice aquí, pero en su misericordia Él nos escogió. Y ahora podemos, y nos abrió los ojos, y nos abrió la mente, nos dio inteligencia y sabiduría divina, que ahora podemos entender las cosas que antes no podíamos entender. Ahora las entendemos con más claridad. Y ahora el Espíritu Santo se revela en nosotros y nos manifiesta sus obras. Amor, benignidad, fe, paciencia, confianza. Y se manifiesta en nosotros. Y podemos amarnos unos a otros. Podemos amar, orar unos por otros. Podemos ser pacientes, pasivos, cuando el hermano, la hermana o alguien trata de causarnos un daño. Podemos darnos cuenta de que Dios va a tomar el control de esa situación, que no vamos a ser nosotros quienes nos vamos a buscar una venganza o un pleito o una discusión. No, vamos a ponerlo en oración y vamos a dejar que Dios se encargue de la situación y tome el control de todo. Porque nuestra mente es otra, ya no es la misma de antes. Un día fuimos lo que ahora no somos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos guía toda buena obra. Ahora somos lo que somos gracias al Señor. Ya no somos lo que éramos antes. Amén. Ahora fuimos escogidos por Él, apartados por Él, y ahora su presencia reina en nosotros y nos gozamos en Cristo Jesús. Amén. Una reflexión para que usted abra su mente de lo que aquí se va a hablar, de lo que aquí se va a tratar. Aleluya. Vamos a edificar la vida de cada uno de nosotros. Vamos a fundamentar la iglesia como debe de ser fundamentada. Vamos a agarrarnos de la roca fuerte que es Cristo Jesús. Vamos
a salir de aquí renovados de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Vamos a salir de aquí con una mentalidad diferente, vamos a creer, vamos a confiar, vamos a entender lo que verdaderamente es un hombre que vive bajo la obediencia de Dios. El mundo está en caos y está bombardeando nuestras mentes día a día. Y el enemigo está queriendo disolver la iglesia, desarmarla. Está queriendo desarmar nuestra vida, está queriendo hacer de nosotros añicos. Pero la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, no vamos a permitir que el enemigo haga de las suyas y de las ajenas. Vamos a estar en Cristo, vamos a estar firmes, vamos a estar fuertes. Vamos a ser verdaderamente radicales en Dios. Amén. No importa que un día fuimos lo que fuimos, ahora estamos luchando en contra de toda aquella maldad que se quedó atrás, como predicábamos ayer, que todas esas cadenas de maldición, de tradición, de vicios se quedó atrás. Cristo la rompió. Ahora somos libres, ahora estamos libres de todo pecado, de toda contaminación del mundo, estamos apartados para Él, somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ya no somos lo que éramos antes. Nuestro vocabulario cambió, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las cosas. Ya no la miramos con ojos naturales, la vemos con ojos espirituales. Lo que oímos, si no nos conviene, entra por un lado y sale por otro. Más lo que nos conviene lo almacenamos, lo guardamos y lo atesoramos en nuestro corazón. Somos hijos de Dios, ahora renovados por su misericordia. Amén. Denle un aplauso al Rey. Alabado sea Dios. Por eso Pablo dice, ya no somos lo que éramos antes, porque antes fui un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Todo lo que hicimos antes fuera por ignorancia. Pero ahora hemos descubierto la verdad. Ya no somos ignorantes. Ahora hay sabiduría divina en nosotros. Ahora hemos descubierto la verdad. Hemos despertado. Ya no hay ignorancia en nosotros acerca del evangelio de Cristo. Hemos entendido que con Él todo lo podemos. Hemos entendido que Él nos lleva a la salvación, que Él nos ha abierto entrada al reino de los cielos. Hemos entendido que sin Él nada podemos hacer, pero que con Él todo es posible. Hemos descubierto eso. Somos hijos de Dios. Ya no somos lo que éramos antes. Injuriadores, blasfemos, pecaminosos, malos hablados, ay Dios, iracundos, de nada nos enojábamos. Y ahora nos enojamos, pero tratamos, como dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestras cabezas. Nos enojamos, pero sabemos cómo reaccionar y actuar con más tranquilidad, con más calma. Y ponemos, Señor, ayúdame a esto, porque no quiero que salga el hombre viejo que hay en mí. Ayúdame en esta situación, porque yo soy un hijo tuyo, ya no soy lo que era antes. Y ponemos a Dios, que Él es Él es el que pelea nuestras batallas. Él es nuestro escudo. Él es nuestro defensor. Y lo ponemos a Él, que Él pelee por nosotros. Nosotros solamente nos arraigamos de Él y de la fe que hay en Él. Y Él se encarga de lo demás. Amén. ¿Qué les quiero decir hoy? Corto y rápido. Manténganse en la fe de Cristo Jesús. Mantengámonos en la línea en que estamos. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Estamos en el lugar correcto.
Apoyen sus pastores, apoyen sus hermanos, apoyen el liderazgo, sujétense a lo que se tienen que sujetar y sírvanle al Señor con toda libertad y con toda excelencia, porque Dios ha hallado gracia en cada uno de ustedes y ha puesto un privilegio para que ustedes sepan llevarlo a cabo. Amén. Que Dios les bendiga. Les amo desde allá, desde aquella tierra lejana. Les decimos que le amamos y que nuestra iglesia, la Gran Comisión, va a hacer cosas grandes, no solo en Alcarrás, no solo en Nueva Orleans, no solo en España y en Honduras. No. Vamos a moverlos lejos. Vamos a cruzar los continentes. Vamos a ir a lugares donde ninguno de ustedes se lo espera, ni se lo imagina. Yo nunca imaginé estar aquí, al lado de mi pastor y al lado de mis hermanos pastores y al lado de toda esta comitiva que nunca me imaginé estar así. Y un día se me dijo, un día se me profetizó que iría a lugares diferentes al lado de mi pastor. Y ¿sabe qué? En ese tiempo yo era un ilegal en Estados Unidos. Y cuando se me dijo eso, mi mente quiso dudar un poco. Pero ¿cómo yo voy a ir a otros lugares, a otros países, si ni siquiera tengo papeles en este? ¿Cómo voy a salir de aquí y entrar a otro? Ese fue mi pensamiento. Pero a la misma vez mi fe me dijo, agarra esa palabra y cree, porque Dios es el que se va a encargar de eso, no tú. Y ahora estoy aquí y hemos ido al lado de mi pastor a diferentes lugares, a diferentes países. Y esa palabra nunca se apartó de mí y la creí. Y tuve fe de que iba a hacerse realidad un día y ahora estamos viendo esa realidad cumplida. Así que si yo le digo que un día Dios lo va a usar y lo va a llevar a otros lugares, créale a Dios, porque Dios es fiel en su palabra. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Con ustedes nuestro pastor Johnny. Bastante motivadora, y queremos esta mañana aprovechar lo máximo el tiempo. Gracias a Dios por permitirnos haber venido y estar con ustedes. Siempre le digo a las personas que hay que considerar, ¿verdad?, lo bueno que es el Señor, o sea, de cómo Dios mueve a sus hijos de un lugar a otro. Y siempre he dicho que Dios no va a mover a una persona a otro lugar si no hay un propósito en ello, ¿verdad? Y el habernos traído aquí es porque Dios tiene un propósito. Y en esta ocasión me hace sentir más contento todavía, saber que no hemos venido solos, sino que hemos venido acompañados por este séquito de personas que han dicho sí a este llamado, porque estas personas que ustedes ven aquí, que han venido de muy lejos para estar aquí con ustedes, han sacrificado, recursos, tiempo, ¿verdad? Y de estar un tiempo con su familia, porque ellos tienen responsabilidad. Donde usted ve al pastor Cortés aquí, es un hombre empresario. Él es un empresario. Él, aparte de ser parte de nuestro equipo pastoral allá en Nuevo Orleans, es un hombre que tiene su empresa. Él tiene muchas responsabilidades y muchas razones y motivos por qué estar allá. Mas, sin embargo,
estuvo dispuesto a hacer eso a un lado para venir, estar aquí con nosotros, compartir una palabra. Eso es digno de admirar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y él está aquí con su esposa y aún estando aquí siempre está trabajando, porque tiene que estar en contacto con sus trabajadores, ¿verdad? Cómo está en orden todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, y aquí está. Entonces, digno de admirar. Este hombre que está aquí también es un empresario. Ahí usted lo ve, un gran servidor. Ha venido, tiene sus empleados, está trabajando, está aquí, está trabajando también. Y ellos estuvieron dispuestos a decir, vamos a hacer eso a un lado para ir y poder bendecir a nuestros hermanos allá en Alcarrás, ¿verdad? Tenemos aquí también a Henry, ¿verdad? Que también él es un empresario. ¿Sí? Son hombres que trabajan para sí mismos, ¿verdad? De lo propio. Y él también tiene sus responsabilidades, familias, demandas, y lo cual hizo eso a un lado para estar aquí con ustedes también. Es digno de admirar, ¿sí o no? Amén. También allá tenemos al pastor Escobar, que también es un empresario, que trabajan para lo propio, ¿verdad? Que han dejado responsabilidades, tienen familia y tienen demandas, pero han decidido hacer eso a un lado porque ellos consideraron que el venir aquí es mucho más importante que cualquier otra cosa que nosotros tengamos, ¿verdad?, frente a nosotros. De igual manera, ustedes que están acá, que algunos de ustedes han hecho a un lado que la responsabilidad de hoy, ¿verdad? Y el haber venido aquí, también eso es que ustedes han dedicado tiempo, ¿verdad? Y han considerado que el estar aquí es mucho más importante que su trabajo, que cualquier responsabilidad que tenga. Jesucristo dijo estas palabras, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y aquí todas las cosas serán añadidas, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros los seres humanos hacemos lo contrario. Buscamos primeramente las añadiduras. Y allá cuando nos quede tiempo, buscamos a Dios. Su reino, cuando habla de su reino, habla de su obra aquí en la tierra. ¿Ven? Su obra, su iglesia. Y la iglesia obviamente está compuesta ¿de qué? De miembros, porque Jesucristo es la cabeza, nosotros, la iglesia, el cuerpo. Y el cuerpo tiene varios miembros. Y esos miembros a cada quien el Señor le dio dones, talentos, habilidades, para que puedan ser de bendición y servir a la obra del Señor. Y cuando una persona, un hijo de Dios, un miembro, está dispuesto a sacrificar, sea lo que sea, con el único fin de servir al Señor, eso es digno de admirar. Me sorprende ver a Heriberto aquí, que él viene de Madrid para venir y estar con nosotros acá. Él tiene sus responsabilidades. Es un empresario también, porque él trabaja en lo propio, ¿verdad? Y él ha dicho, voy a hacer esto a un lado para ir y estar con mis hermanos y poder compartir con ellos. Eso es digno de admirar, ¿sí o no? Cada uno de ustedes representa un hogar, una familia. Y ustedes como cabeza de hogar hacen frente a grandes responsabilidades, ¿verdad? Pero ustedes dijeron, vamos a hacer eso a un lado para estar aquí hoy en esta mañana. Y yo creo que ustedes merecen un fuerte aplauso también. Bien, Lucas capítulo 22, versículo 31. Ayer hablaba el pastor Cortés de este versículo y sobre todo porque lleva por tema este mensaje, zarandeados como el trigo, ¿verdad? Como el trigo. Esperamos que Dios se glorifique en este día. Ahora, Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, cuando lo encuentre lo leemos, ¿verdad? Es necesario que leamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Simón, ¿verdad? He aquí, Satanás os ha pedido
¿Para qué? Zarandeados como trigo. Pero yo he rogado, ¿por qué? Por ti, para que tu fe no falte. Y luego dice, confírmaselo también a tus hermanos, ¿verdad? Bien, Padre, es tu palabra la que hemos leído. Es tu palabra la que vamos a ministrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra también su Biblia en primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Ahí quiero relacionar lo que hemos leído con esto. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 6, versículo 12. Ok. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. ¿Lo tienen? Aleluya. Dice, ¿pelea qué? La buena batalla de qué? De la fe. Y luego dice, ¿hecha qué? Mano de la vida eterna y más. A la cual fuiste ¿qué? Llamados, ¿verdad? A la cual fuiste llamado. Y luego dice, habiendo hecho la buena profesión delante de ¿qué? De muchos testigos. Ahora, cuando Jesús le dice a Simón, dicen los expertos en este tipo de materia, que son los doctores de la ley, los eruditos, que cuando en la palabra encontramos palabras como estas, de cierto, te digo, o de cierto, os digo. Cuando lo menciona dos veces, en este caso Jesús diciéndole a Simón, lo que dicen ellos que era algo de ponerle mucha atención, porque lo que venía después era algo de considerarlo que era muy importante, ¿verdad? Sobre todo cuando se hablaba en esos términos, Simón. Y luego Jesucristo le dijo, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, ¿verdad? Entonces, obviamente la palabra zarandear significa sacudir algo con violencia. Y usted sabe que el diablo no solamente viene, hermano, con el fin de solo hacerte cosquillas, sino viene con todo. Siempre he dicho que el diablo hace muy bien su trabajo. Y Jesús dijo que él vino ¿qué? A matar, robar y destruir. Ahora, ese sacudimiento o ese zarandeo que Satanás quería hacer con Pedro no era solo para, hermano, hacerle cosquilla. Era con el único fin de acabar con todo en la vida de Pedro, ¿verdad? Pero entre todo lo que Jesucristo le dijo, en cuanto a zarandearlo como a trigo, Jesús le dijo, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Ese yo he rogado por ti. Es decir, no le he permitido. O si le permito, hasta cierto límite. ¿Verdad? Porque el diablo está limitado. Usted no le crea. Si hay luchas que tú tienes, si hay cosas que estás experimentando, y algunas de esas cosas, ¿verdad? Son producto de quizás de nuestra rebeldía, porque nosotros a veces provocamos que ciertas cosas vengan en contra de nuestra vida, por lo mismo tanto, por ser rebeldes, por ser desobedientes, por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, el no ser obediente, el tomar una actitud en lugar de obediencia, no de rebeldía, eso abre puertas para que el enemigo venga y haga lo que quiera hacer. Y algunas veces Dios, digo no todas, pero son permisivas de parte de Dios para que el diablo
venga y te quiera sacudir, ¿verdad? Y Jesucristo, entendiendo que el diablo pues vino a matar, robar y destruir, Jesucristo dijo: yo he rogado por ti, he rogado. Dice el apóstol Pablo que quien intercede por nosotros y por nuestros hermanos es nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy Jesús intercede por nosotros, aún estando a la diestra de Dios el Padre. Cuando la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios, hermano, es para interceder por nosotros. Es para interceder por nosotros, porque dice la palabra, cuando se presentaron los hijos de Dios, también se presentó ¿quién? El diablo. ¿A dónde lo dice eso? En el libro de Job. Cuando se presentaron los hijos de Dios, también se presentó el diablo. Y dice la palabra: quien acusa a nuestros hermanos delante de Dios es el diablo. Hasta el día de hoy él tiene una función que hace, que es acusar. Entonces, obviamente, en lo que es la materia de la jurisprudencia, siempre que alguien quiere juzgar a alguien o condenar a alguien, debe de haber ¿qué? Un juez y alguien que te defienda. Porque si hay un acusador, también tiene que haber un ¿qué? Un defensor. ¿Verdad? Entonces, el Señor sabe que el diablo, y es por el hijo, el diablo tiene ciertos límites, pero hay accesos que el Señor le permite a él hasta dónde entrar. Y dice: cuando se presentaban los hijos de Dios, se presentó también el diablo. ¿Y con qué fin venía el diablo? Es más, Dios se le adelantó al diablo porque el Señor lo sabe todo. Y Él sabe cuáles eran las intenciones de Satanás, de venir y acusar a Job. Ahora, Él no podía acusar a Job ni condenar a Job respecto a la vida de Job, pero sí podía acusar a Job de acuerdo y a la condición que vivían los hijos, sus hijos. Recuerde que la Biblia dice que Job intercedía y ofrecía sacrificio por sus hijos, porque él decía: no sé lo que mis hijos han de estar haciendo. Y ese sacrificio venía como apaciguar la ira de Dios en contra, ¿verdad? O quizás que fuera una puerta abierta donde finalmente, aunque Job era un ser sin culpa, ¿verdad? Era un hombre íntegro, apartado del mal y temeroso de Dios, finalmente el diablo terminó haciendo lo que Job no quería. Nomás le dio un acceso el Señor al diablo para que hiciera lo que el diablo sabe hacer, lo hizo. Pero el Señor le puso una condición: quítale todo lo que tiene, pero no toque su alma. Y cuando el diablo vino a querer quitarle todo, se lo quitó todo. ¿Verdad? Le quitó sus empresas, le quitó sus hijos, todo lo perdió. Su salud empeoró. Y sí, porque le dejó la esposa ahí, para que la esposa también fuera testigo al final de la maravilla de Dios. Que cuando un hombre y una mujer son procesados por Dios, aún dándole acceso al diablo, el final de ese hombre y de esa mujer será maravilloso. Job mismo fue quien declaró esta palabra: que aunque tu principio sea pequeño, tu final será muy grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero lo maravilloso de esto es que el Señor ya sabía con qué intenciones venía el diablo, con acusar a Job, ¿verdad? Y el Señor mismo le pregunta: ¿de dónde vienes? Y el diablo le responde: de rodear la tierra. Y Dios le dijo: pero no has considerado a mi siervo Job. En otras palabras, yo te vi, Satanás, que andabas buscando una ocasión para tú venir a acusar a Job. Yo ya te vi. Esas son tus intenciones. Sé lo que traes en tu mente y sé lo que traes en tu boca. Tú vienes a acusar a Job por esto y lo otro. Pero el diablo le dice: pero claro, ¿acaso Job sirve de balde a Dios?
pero quítale todo lo que tiene y vas a ver que va a blasfemar en contra de ti. Y el Señor le dijo, mira, eso te voy a dejar a ti que te encargues de quitarle todo, pero no le toques su alma. ¿Verdad? Entonces el diablo hace muy bien su trabajo. En ese momento quien intercedió por él fue el mismo Dios. En este tiempo, hermanos, cuando nosotros vivimos, quien intercede por nosotros es el Señor Jesucristo. Pablo lo dice, ¿verdad? Está intercediendo porque él viene a acusar. El diablo viene a decirle a Dios, Dios, pero ya te diste cuenta que Heriberto o Richard o tal hermano hace esto y lo otro, ¿verdad? Y dice que es cristiano, dice que es un hijo de Dios, pero mira su condición de vida, su proceder, mira qué ejemplo está dando. Entonces obviamente, ¿verdad? Él tiene un argumento como un buen acusador, porque los acusadores tienen que tener argumentos, aunque las evidencias muchas veces no son reales, porque hacen sus mañas ahí, sus trampas, ¿verdad? Pero viene entonces allí el Señor, como un juez, está escuchando a Satanás. Ok, está bien. Y la Biblia dice que ahora hay un defensor, el Señor Jesús. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos, si en alguna cosa habréis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Por qué recalco esto? Porque esto es muy importante. A veces lo complejo que somos nosotros, ¿verdad? Como humanos, cometemos muchos errores y tenemos muchos defectos. Y en la vulnerabilidad de la persona, del ser humano, cuando llega a momentos donde se llega a sentir, a tener un sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de culpabilidad te puede llevar a sentirte como la peor basura, ¿verdad? Como lo peor, como la escoria de este mundo. Pero más sin embargo, ahí el Señor está para hacer defensa de nosotros y decirle al Padre, Padre, lo que el diablo está diciendo en contra de Heriberto, de Richard, te voy a decir que, vamos a decir que es cierto, ¿verdad? Aunque el diablo es padre de mentira. Pero recuerda que hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, con la sangre que yo derramé, limpió los pecados de Heriberto, de Richard, de Juan. Y eso fue suficiente para que ellos también merezcan otra oportunidad. ¿Sí? ¿Cuántos alaban a Dios? Sí. Pero cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, a Simón, Simón, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Ahora, no nos concentremos tanto en esto, porque donde mayormente nos concentramos es en el zarandeo, y eso puede provocar en cierta manera miedo y temor en la vida de un cristiano. ¿Entiende? O sea, está bien, estamos expuestos a las luchas, a las pruebas, a las dificultades, tribulaciones, circunstancias difíciles de la vida, que van a venir y golpearte, que van a venir y sacudirte con violencia. Pero si hay algo que no debes de perder es ¿qué? La fe. Porque lo que el diablo quiere, él no quiere que tú pierdas tu casa, solamente pierdas tu carro, pierdas tu familia, pierdas esto. Lo que él quiere es que tú pierdas ¿qué? La fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Tu fe te ha hecho ¿qué? Salva, le dijo el Señor a la mujer aquella. ¿Sí o no? Tu fe, tu fe. Si hay algo que siempre el Señor les exhortó a ellos y les dio grandes reprimendas a los discípulos, fue por su poca fe, por su falta de fe. Entonces, lo que el diablo quiere es tratar de usar un escenario en este zarandeo, de hacer contigo lo que quiera hacer, con el único fin de que tú pierdas tu fe. Porque él sabe que si tú pierdes tu fe, te desconecta
de Dios. Porque sin fe ¿es qué? Dígalo más fuerte. Otra vez. Ok. Entonces, no te concentres tanto en el zarandeo. Concéntrate en no perder tu fe. Porque es la fe lo importante. Abacú dijo que por la fe el justo vivirá. Y lo dijo en un tiempo difícil, donde la nación se iba a encontrar, ¿verdad?, en una gran crisis. Aunque la vaca no haya corrales, aunque falte el producto del olivo, ¿verdad?, y que no haya vaca en la majada. Y luego dice, con todo me alegraré en el Señor, ¿verdad? Pero ahí él dice antes que el justo vivirá por la fe, indicando que lo que venía, hermanos, iba a haber que tener necesidad de tener fe para poder enfrentar lo que venía encima. ¿Se están entendiendo? Fe. Entonces, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Porque en el mundo que vivimos nosotros, como alguien dijo en cierta ocasión, yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que, creo, ¿verdad? Por lo que creo. Y creer es que es tener fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No sabemos ese versículo de memoria muy bien. Pero ponerlo en práctica es otra cosa, hermano. Ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica es un asunto verdaderamente muy diferente a solo leerlo, ¿verdad? Y eso es lo lamentable, que muchas veces nosotros los cristianos nos llenamos de tanta teoría, pero somos muy pocos para hacer la práctica, ¿verdad? Entonces, para que tu fe no falte, la fe es necesaria para superar las realidades que vivimos. ¿Qué quiero decir esto? El médico vino con un diagnóstico que tú no lo esperabas. Él viene y te dice, tienes cáncer, ¿verdad? Es posible que mueras 3, 6 meses, qué sé yo. Obviamente una noticia como esta te cambia la vida en un instante. La realidad es que estás enfermo. Pero ¿qué te dice la fe que tú tienes? La fe te dice, tengo un Dios todopoderoso, que si Él es capaz de abrir los mares y los ríos, si es capaz de hacer brotar agua de la peña, si es capaz de darle vista a los ciegos, hacer los mudos hablar, sordos oír, aún leprosos limpia y resucite muertos, eso es suficiente para yo sostenerme y agarrarme de la fe. ¿Tú estás entendiendo eso? Y la fe te va a ayudar a superar la realidad que estás viviendo, la enfermedad. Ahora mismo todas las puertas, la realidad que estás viviendo es que las puertas estén cerradas. No tienes trabajo, no tienes dinero en el bolsillo, ¿verdad? Posiblemente estás viviendo una crisis económica. Ahora, es verdad, es la realidad que estás viviendo, pero ¿qué te está diciendo tu fe? Tu fe te está diciendo que yo no debo de ignorar la realidad que estoy viviendo, pero tampoco no debo dejar poner en práctica la fe que tengo. Porque mi fe me está indicando que es verdad, yo estoy viviendo así, pero la fe me dice que algo mejor está por venir. No lo veo ahorita, pero lo voy a esperar porque yo sé que pronto se acerca y llega. Sí, la fe. La realidad es que estás en una gran situación difícil y extrema de la vida, que piensas que no vas a salir de ahí, pero ¿qué te está diciendo tu fe? Y es allí donde Satanás, hermanos, quería afectar a Pedro, eran su fe.
Jesucristo dijo, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Verdad? Para que tu fe no falte. Por eso Pablo, y aquí es donde traemos el versículo de primera carta de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, pelea ¿qué? La buena batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla que tenemos que pelear nosotros? La batalla de la fe. Y esa es una muy buena batalla. Porque dice, y echa mano de la vida eterna. Imagínate. Si vas a pelear algo, que sea algo que, hermano, tenga sentido, ¿sí o no? Pero nosotros peleamos por muchas cosas que no tienen sentido. Y la verdad es que una de las cosas más importantes que debemos de pelear nosotros, y Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Verdad? Yo creo que no hay necesidad de usar micrófono, Pastor Jordi. ¿Lo voy a apagar? Sí. Sí. La buena batalla de la fe. Hay que reconocer algo y es lo siguiente. Y es lo que Pablo le dice aquí a Timoteo y que fue muy enfático y en claro en decirle que hay que pelear, pero que pelear la buena batalla. ¿Ven? La batalla de la fe. Eso es una muy buena batalla. ¿Verdad? Es decir, todo lo que te roba tiempo, oiga bien, y te consume el tiempo en cosas que no tienen que ver con el reino de Dios y que te ves gastando fuerzas físicas y espirituales, hermano, esas son batallas vanas que no sirven para nada. ¿Sí o no? Nosotros humanamente luchamos por tantas cosas, batallamos por tantas cosas. Pero realmente lo que nosotros deberíamos de estar batallando es la batalla de la fe. No perder la fe por nada. En segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice, he peleado la buena batalla, una vez más. He acabado la carrera. Oh, aleluya. Esto está lindo. Yo quiero que usted lo lea. Sí, quiero que lo lea. Según de Timoteo 4:7. Según de Timoteo 4:7. ¿Qué le dice Pablo? ¿He peleado qué? La buena batalla. ¿He acabado qué? La carrera. Y he guardado la fe. He guardado la fe. Pablo pudo haber tenido muchos motivos y razones para abandonar la fe. Pero más sin embargo estuvo dispuesto a retenerla hasta el final. Una vez en defensa, Pablo habla acerca de todo lo que sufrió, ¿verdad? En su recorrido, vamos a decir, ministerial, y habla acerca de los naufragios, habla acerca de que ha sido, varias veces le robaron, varias veces fue azotado, ¿verdad? Habló de tantas cosas que él sufrió como un buen ministro del Señor, ¿verdad? Cayó preso, todos recordamos el día que a él y a Silas los azotaron y los hicieron meter en el calabozo. Y todos conocemos la historia, que allá Pablo estando con las manos encadenadas y con los pies en el cepo. Imagínate, él pudo haber dicho, Señor, no es justo que yo esté aquí. Y Pablo no estaba en la cárcel por ser un ladrón, estaba en la cárcel por predicar el evangelio. ¿Me explico? Que es una cosa muy diferente. Que a él lo agarraran por hacer una mandracada, pues él hubiera dicho, Señor, estoy pagando esto por esto. Pero que esté aquí por causa del evangelio, no es justo, Señor. No es justo. Yo que estoy predicando el evangelio, todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado, con el único fin de que esta palabra y este evangelio llegue a los corazones. Pero mira ahora cómo estoy. Esta es la forma que se trata a un hijo de Dios. Esta es la forma que tú tratas a uno de tus siervos.
que pasen por todo este sufrimiento? ¿Sí o no? Como muchas personas lo hacen cuando se encuentran ante una situación difícil. Son grandes siervos del Señor. Pero cuando alguien les pisa los callos, dicen por ahí, cuando tienen una tribulación, una prueba, muchos lo que hacen es abandonar la batalla de la fe. Muchos son los que cuelgan la Biblia o la esconden en algún armario y ya no acordarse más de ella. Y hay Biblia para comprobar de que realmente no solamente nosotros estamos expuestos, también hubieron profetas que tuvieron esas condiciones, como el caso de Elías. Elías, después de ver la gloria de Dios, después estaba debajo de un enebro pidiéndole a Dios mejor la muerte. ¿Sí o no? Ahí está Elías, queriéndolo abandonar todo. ¿Qué podríamos decir de Jeremías? Cuando él le dijo a Dios que ya no iba a predicar más en su nombre. En otras palabras, que mejor se iba a quedar callado. Porque es injusto. Yo le estoy hablando a estas personas de buen corazón. Mas sin embargo, mira a dónde me tienen. Jeremías, hermano, sufrió. Y lo metieron así como Pablo también. Lo tuvieron encarcelado. Pero más sin embargo, permaneció. Mas sin embargo, no negociaron su fe. Pelearon por la batalla de la fe. Se mantuvieron firmes. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Dos cosas. Una, estamos en la batalla y estamos en una carrera. Que son dos cosas diferentes. En una batalla sobreviven los que pelean. ¿Verdad? Hasta la muerte. Y el que pelea, no importa, hasta la muerte. Pero una pelea, aquí tiene que vivir uno y morir el otro. A ver a quién le toca, si me toca a mí o le toca al otro, independientemente cuál sea, ¿verdad?, el final de la persona. Pero en la carrera no. Y aquí me gusta porque Pablo dice, he acabado la carrera. Todos estamos corriendo aquí. Y en esta carrera que todos corremos, algunos son más ágiles que otros. Algunos son más rápidos que otros. Otros son más lentos. ¿Sí o no? Y Pablo lo dice también que todos los que corren en un estadio, todos corren por un premio. Y lo gana el que primero llega. ¿Verdad? Pero en esta carrera no. Esta carrera, si tú te dispones a correrla, no importa que otros sean más ágiles que tú y tú seas más lento que ellos. Pero aquí, tanto gana como el que llega primero, como gana el que llega de último. Y eso es interesante. ¿Me explico? Gloria a Dios. No importa en qué posición llegue, pero lo importante es llegar. Si llegas arrastrándote, gateando, caminando, pero no importa, llegaste. Y eso es lindo. ¿Sí o no? Pero he guardado la fe. ¿Qué es lo importante? He tenido batallas, me he enfrentado a todo lo que me he tenido que enfrentar, pero si hay algo que he guardado es que la fe. Porque es la fe lo importante, hermanos, en la vida de un cristiano, porque lo que complace al Señor es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hey. Que vas a tener luchas, vas a tener. Que vas a tener pruebas, las vas a tener. Que vas a tener aflicciones que te peguen duro, las vas a tener. Es más, los cristianos somos los que estamos en constantes batallas todo el tiempo, hermano. ¿Qué será que cuando tú le quieres servir al Señor y le dices, Señor, hoy sí te voy a servir, ¿por qué será que se te levanta todo? Se te revuelve la esposa. ¿Sí o no? Se te revuelven los hijos. El jefe se te revuelve en el trabajo. Los compañeros, todo parece venir en tu contra, ¿sí o no? Se te levanta todo. ¿Con el único fin de qué? De que tú abortes. ¿Verdad? Que dejes todo abandonado. Que vuelvas otra vez. Donde el Señor te sacó. ¿Y después qué? ¿Verdad? El diablo se habrá gozado y habrá hecho una gran fiesta contigo.
Por eso, esta batalla de la fe es muy importante. Y lo que el diablo quería hacer con Pedro era arrancarle la fe. De hecho, era poca fe que tenían, porque el Señor Jesucristo le dijo, hombres de poca fe. Y si esa poca fe que tenían, el diablo se las arranca, se las quita por medio de ese sacudimiento y de ese zarandeo, iban a llegar a ser reducidos a la vergüenza. ¿Sí o no? Dijo Pablo estas palabras: si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Tú puedes imaginar? Si Jesús no resucita, no estuviéramos aquí. ¿Sabe dónde estaban los discípulos después que Jesucristo muere y es sepultado? ¿Sabe dónde estaban? Escondidos. Escondidos. Porque se sentían defraudados, avergonzados de haber seguido a un hombre que ellos lo consideraban como el Señor y Maestro, que lo vieron haciendo milagros, que lo vieron haciendo señales, tanto, ¿sí o no? Pero más aún así, sin embargo, como decía el pastor, hay gente que la palabra le entra por acá y le sale por aquí. Porque ellos fueron experimentadores de ver la gloria de Dios, ¿sí o no? De ver milagros. Vieron como a Lázaro resucitar. ¿Tú crees? Y eso es aquí quiero hacer un paréntesis, y es lo que pasa, que las personas solo están más preocupadas, hermanos, preocupadas, escuche bien, con las aflicciones que tienen hoy. Pero no se acuerdan o se olvidan de lo que el Señor hizo ayer. ¿Y tú no crees que el mismo Dios que hizo el milagro ayer lo puede hacer hoy también? Entonces, ¿qué pasa, pastor? Lo que pasa es que en esta balanza estamos poniendo más realidad que fe. Nos estamos dejando llevar más por la realidad que vivimos, por las luchas, por las pruebas, por las crisis, por las deudas, por todo lo que tenemos. Por eso, y eso viene a ahogar nuestra fe. Porque lo que provoca a nosotros es afán y ansiedad. Y el afán y la ansiedad que Jesucristo dijo es lo que ahoga la fe de los hombres. Es lo que ahoga la fe. Por eso, y Dios está complacido con la actitud que ustedes han tomado hoy. Porque ustedes, pues, algunos pudieron haber estado en el trabajo y haber ganado unos pesos más o unos euros más. Pero el haber sacrificado eso, o sea, dejaste el afán y la ansiedad a un lado y tuviste fe. Y además, lo que estamos hablando hoy es fe. Y esa fe que tú dispusiste tener hoy es lo que hará, aleluya, que por haber sacrificado lo que tuviste que sacrificar hoy, el Señor te lo multiplique, aleluya, al 100 por 1. ¿Cuánto dicen? Es la fe, diga conmigo fe. Fe. Entonces, al Jesucristo resucitar es para activar nuestra fe, pero también para hacernos saber lo importante que es la fe. Por eso el diablo dice, si zarandeo a Pedro, lo sacudo, porque él no venía con el único fin de hacerle un rasguño, venía con el fin de acabar con él. Y si Jesucristo no intercede, no ruega por la vida de Pedro, el diablo se lo acaba. Se lo acaba como a muchos de ustedes también dio a nosotros. Él viene con ese fin de acabarnos, arrancarnos, porque nosotros vivimos en un mundo lleno y plagado de maldad. Pero que lo que nos hace sobrevivir en este mundo es la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Es la fe que tenemos en el Hijo de Dios.
Y si Él nos arranca esa fe, Él sabe que estamos completamente aniquilados. Estamos destruidos. Y si hay algo que el Señor se complace de nosotros es de nuestra fe. Mire qué lección el Señor a través. Es más, ¿qué dice la palabra? Aleluya, aquí es donde le damos en la torre. ¿Qué dice la palabra? Y cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿qué es lo que viene a encontrar el Señor? Fe. Y cuando el Hijo de Dios regrese al mundo, y luego hay un interrogante, ¿hallará fe en la tierra? ¿Se da cuenta? No es tanto los dones o los talentos. Es lo que el Señor viene a buscar nuevo, ¿no? Él viene, si haya fe en nosotros. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, allá hallará fe en la tierra. Hay que ponerle mucha importancia a esto, hermano. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo estoy considerando que la fe es importante ahí. El justo vivirá por fe. La fe es importante ahí. Sin fe, imposible agradar a Dios. Necesito fe. 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 Y le digo una cosa, como alguien me dijo en cierta ocasión, y como bien dijo Jesús, que cuando os pregunten, que no nos preocupemos, porque el Espíritu Santo responderá a través, ¿verdad?, de nosotros. Y un día me preguntó una hermana, me dijo, pastor, porque es que uno como pastor, cuando vienen personas a pedirle un consejo, lo primero que uno le dice es, ore. Un día una hermana se enojó y le fue a decir a otra persona. Yo fui a hablar con el pastor y ¿sabe lo que me dijo? Que ore. Que ore. Ora. Y eso, entonces vengo yo y le digo, pero en esta ocasión le dije, mira, porque ella me dijo, pastor, entonces ¿qué logro yo con orar? Imagínate. O sea, primero está subestimando el poder que hay en la oración. Cuando una persona subestima el poder que hay en la oración, es decir que para esa persona la oración no es importante. ¿Verdad? No es importante. Y si ustedes quieren que Dios les responda, hay que orar. Entonces, le digo, ahora, ¿qué logras tú orando? Le digo, mira, si tú oras y tienes fe, logras cualquier cosa. Si tienes fe. Porque hay que orar con fe. Y si tú oras con fe, seguro que el Señor responderá. ¿Sí o no? Entonces hay que considerar esto muy importante, muchachos. La fe. Y si vamos a pelear la batalla en este recorrer y en este transitar de nuestra vida cristiana, vamos a tener que hacer peleando la batalla de la fe. Peleando la batalla de la fe. Que nadie te arranque la fe. La fe. Imagínate, la mujer de flujo de sangre, ella, la Biblia dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, tuvo fe. Tuvo fe. La fe viene por el oír. El oír. Y ella oyó. Y Jesucristo es la palabra. O sea, Él es el verbo, y el verbo se hizo carne. ¿Verdad? Entonces, ella tuvo fe, porque al oír que Jesús, la palabra Jesús, el nombre Jesús significa Salvador, salvación. Entonces, cuando ella viene y dice, ¿verdad? Jesús viene. O sea, ahí viene mi salvación. Oye, ella estaba sufriendo 12 años de un flujo de sangre. 12 años.
pero tuvo fe. Y es más, cuando Jesucristo, hermano, él siente que le tocan el manto, él dijo, alguien me ha tocado. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas habían ahí y no habrán tocado al Señor? Muchos lo han de haber tocado, pero solo hubo una que le tocó con fe. Con una, pues muchos. Señor, si es la multitud quien te aprieta. Es la multitud y tú dices, ¿quién me aprieta? Sí, es verdad, la multitud me aprieta y siento manos acá, siento manos. Pero hay alguien que ha tenido un toque de fe. Yo tengo que hacerlo públicamente. Vamos a descubrir esto, vamos a revelar esto. Alguien me ha tocado. Y entonces de ahí irrumpe aquella mujer y dijo, Señor, fui yo quien te tocó. Fui yo quien te tocó. Tu fama llegó a mí. Y luego el Señor Jesucristo le responde y le dice, mujer, tu fe te ha hecho. No le dijo sana, le dijo salva. Porque la salvación es por medio de la fe. Pero mira, cuando el Señor te salva, no solamente está interesado en salvarte el alma, también está interesado en sanarte el cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Amén. Ahora Pablo está usando las palabras de un hombre que está a punto de dejar la batalla por la vida. Pablo, porque él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es un hombre que está a punto de dejar la batalla por la vida. Pero aquí en 1 Timoteo 6:12 encontramos que la palabra de Pablo a Timoteo era probablemente, ¿verdad? Era con el único fin de hacerle saber a él de lo que él también tenía que enfrentarse. Y para poder enfrentar eso, había necesidad de tener fe. De tener fe. ¿Ven? El objetivo de esta batalla no es solamente para sobrevivir hasta el final de la vida, sino el objetivo de esta batalla es para pelear la buena batalla. ¿Ven? De la fe. ¿Entienden? Bueno. Amén. Amén. Voy a dejar esto aquí. Ahí lo vamos a dejar. Creo que aquí lo quiero dejar. Porque lo que los discípulos le dijeron al Señor, porque ellos no pudieron sacar un demonio. ¿Se acuerdan? Ellos, y entonces los apóstoles le dicen, Señor, ¿y por qué no pudimos sacarlo nosotros a este demonio? Por vuestra poca fe. Y ahí es donde ellos le dicen al Señor, Señor, entonces, aumentanos la fe. Y ahí es donde el Señor le dice, bueno, si tuvieras fe como un grano de mostaza, que la Biblia lo dice que es entre las hortalizas, ¿verdad? Es de la semilla más pequeñita, más pequeña, pero cuando esa semilla se conecta con la tierra, viene a ser de las más grandes hortalizas que aún las aves, dice la palabra, viene y hacen nido entre ellas, ¿sí o no? Entonces, que en algún momento de la vida el Señor le da permiso al diablo para que venga y nos zarandee. Ahora, mira, Jesucristo nos está diciendo aquí,
el diablo os ha pedido zarandearos. Pero Jesucristo no está diciendo, ¿sabes qué? El diablo te está pidiendo zarandearte, pero yo le digo, no, Satanás, no zarandees a Pedro. No lo zarandees. No está diciendo eso. La verdad es que lo zarandeó. Lo zarandeó hasta llegar a negar a Jesús 3 veces. ¿Sí o no? Lo zarandeó. Pero, y lo zarandeó, que hasta la suegra se le enfermó, ¿sí o no? En ese zarandeo, se le enfermó la suegra. ¿Sí? Sí, no, el hombre, el diablo vino con todo, man. Pero, si en algún momento, porque muchas veces el Señor, aunque usted no lo crea, le da permiso al enemigo para que venga y te sacuda el tapete. Dicen que soldado avisado no cae en la guerra. Entonces ustedes ya están avisados de esto. Porque Jesucristo nunca nos ocultó la realidad. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no? Jesucristo les dijo, cuando dijo, no se preocupen, cuando digan de vosotros cualquier cosa, mintiendo. ¿Verdad? Porque eso va a haber críticas, calumnias, luchas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Entonces, puedes llegar a perder tu carro, tu casa, la familia, la mujer se te puede enfermar. Son cositas que no creas. Son zarandeos. Vienen con el único fin y tú lo vas a atravesar. No podemos ocultar la realidad que vamos a pasar ese tipo de cosas. Pero si hay algo que no podemos perder, es la fe. ¿Eh? Hijo, tú tienes 8 meses de estar aquí. 7 meses. No ha sido fácil, ¿verdad? Fue difícil. Pero ahí va, ¿verdad? Y ahora con fe, mucho más, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sí, y no te falte. Ay, ¿cómo te llamas? Es a ti que te está hablando. ¿Ah? Sí, no, pero es fe, hijo. Y yo les digo una cosa, esta iglesia se levantó con pura fe. Yo le venía explicando a los hermanos, pastor, yo se lo dije la vez pasada, que cuando la pandemia llegó, ustedes acababan de agarrar este edificio. Abrimos en enero y en marzo vino la pandemia. Vino la pandemia. Y yo le dije a él, yo, y lo decía a los pastores allá, yo solo estoy esperando una llamada. Y yo los iba a entender. Y yo dije, es justo, o sea, porque no tienen una responsabilidad, ¿verdad? Y no hay trabajo, estamos en confinamiento, la gente, la verdad, también están en sus necesidades. ¿Qué se puede esperar? Y yo dije, bueno, Señor, pero ellos, lo que es de Dios permanece para siempre. Y yo, en lugar de escuchar de que eso que yo estaba esperando, lo que me decían era lo contrario. Pastor, tenemos una gran lucha aquí, pero vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. Y vamos a salir de esta y al final salimos de esta. Y gloria a Dios, y ya estamos aquí por la fe. ¿Ve? Por la fe. Entonces, póngase en pie ya. Pastor, en la
No hay coincidencia ni casualidades en la vida cristiana, sino hay propósito y objetivo. Y esta mañana es el propósito y el objetivo que nosotros estemos en la casa del Señor. Porque este es el día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. El Dios es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. En esta mañana yo traigo un mensaje, me gusta predicar y ministrar a la misma vez. Amén. Así que preparemos nuestro corazón, póngase ahí tranquilo, ponga atención, abra su corazón para que Dios hable. Amén. Porque Dios tiene algo preparado, algo precioso. Amén. Vamos a estar abriendo la Biblia en Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10. Me dice con un amén cuando lo tengan. Amén. Primeramente vamos a dar gracias a Dios. Cierre sus ojos ahí donde esté. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, la gloria que tú, Señor, nos has traído con bien, Padre, la gloria. Hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has respaldado. Señor, sabemos, Padre bendito, que cuando entramos por esas puertas, entramos con acción de gracia, reconociendo el lugar y el sitio donde estamos parados, Padre, la gloria, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Tu presencia mora en este lugar. Padre, la gloria, tu presencia radica en este lugar. Padre, yo sé que tú harás cosas grandes, maravillosas, porque, Señor, sabemos que cuando un pueblo te alaba, suceden cosas maravillosas, poderosas. Hay sanidad y liberación, Padre. En esta hora va a haber sanidad, liberación, Padre. Tú vas a quitar toda carga, todo estrés, todo aquello, Padre de la gloria, que muchas veces nos asedia. Pero tenemos el respaldo, la cobertura tuya, Padre. En esta hora podemos sentir la chequina tuya, Padre, la gloria, porque sabemos, Señor, que tú estás en este lugar, tú nos arropas, tú nos acobijas, Padre, la gloria, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día y habiendo acabado todo, estar firme. Sabemos que hay un día malo y uno tiene que estar preparado para ese día malo. Pero una de las cosas, la importancia, que cuando vienen esos tiempos, uno tiene que estar arraigado en el Señor. Porque hay cosas que uno puede solucionar, hay problemas humanos que están al alcance de uno, que uno los puede solucionar. Pero hay otros problemas que uno no los puede solucionar. Y ahí es donde entramos en conflicto nosotros. Ahí es donde nosotros queremos actuar en nuestras habilidades. Amén. En nuestra propia fuerza, como dice la palabra. No hay que apoyarnos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza poderosa que es Dios. Amén. Que es la unción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada, porque es el motor que nos impulsa a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para nosotros tomar buenas decisiones. Sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a tomar buenas decisiones. Nosotros hemos tomado la decisión de estar acá porque Dios nos ha guiado hasta aquí. Amén, porque el Espíritu Santo nos ha traído hasta aquí. Y a cada uno de ustedes, el Espíritu Santo los ha traído a este lugar también. Así que tenemos la cobertura de Dios, tenemos la libertad de Dios, amén, aleluya, de poder exaltar ese nombre que sobre todo nombre, amén,
Aleluya. Por eso estamos en este lugar, porque sabemos que tenemos la victoria. Aleluya. No sé cómo hayas venido, pero Dios sabe cómo tú has venido. Si hay cargas en ti, hay estrés en ti, amén, hay desánimo en nuestra vida, pero Dios te va a fortalecer. No vas a salir como entraste a este lugar. Vas a salir transformado y renovado de su Espíritu Santo, lleno de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, te adoramos. Sabemos que hay una guerra infernal. Sabemos que el mundo está en caos. Hay guerra en el mundo. Escuchamos guerra por acá, guerras por allá. Pero también nosotros sabemos que hay una guerra espiritual. Sabemos nosotros, no estamos peleando, amén, solo, pero tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, amén. Así que en todo conflicto, Dios va a estar ahí. Por eso Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Amén, para estar firme, porque este día malo puede llegar en cualquier momento. Pero que nos agarre a nosotros haciendo la voluntad de Dios, la obra de Dios. Y estamos haciendo la obra de Dios y la voluntad de Dios. Permítanme. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se ha sentado en sillas de escarnecedores, sino en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y seremos como árbol plantado sobre corrientes, dice la palabra. En la vida vamos a tener adversidades, vamos a tener problemas, vamos a tener necesidades, pero sobre todas ellas Dios nos ha dado la victoria. ¿Cuántos dicen esta mañana que somos más que victoriosos? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Aleluya. Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Él es la coraza de nuestra justicia, amén. Tenemos el yelmo, amén. Tenemos el escudo de la fe. Se ha hablado de la fe, porque la fe verdaderamente es lo más importante. La fe sin obediencia no es fe, y obediencia sin fe no es fe. Amén, las dos van acompañadas. Para uno tener fe hay que ser obediente a Dios. Cuando uno escucha la voz de Dios, eso es fe, amén. Es porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, y Dios va a cumplir el propósito en cada uno de ustedes, y yo lo sé, amén. Las cosas no hay que verlas simplemente superficialmente, amén. Las cosas hay que verlas por convicción. Uno no las cosas las hace por sentir, por sentimiento, porque los sentimientos es una emoción verdaderamente que nos rodea, amén. Pero la convicción de Dios nos lleva más allá de lo que nosotros podamos pensar, porque Dios está ahí. Cuando nosotros le damos rienda a la convicción, Dios está en ese lugar. Los ojos de Dios están sobre este lugar, amén, porque nosotros miramos al blanco perfecto y al autor y consumador que es Cristo Jesús, amén. Ahí es donde nosotros tenemos que poner la mirada, en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Hay muchos lugares, hay muchas direcciones que nos llevan a diferentes sitios. Hay muchas personas que ambulan por la vida y andan sin rumbo, sin dirección, amén. Pero en esta mañana hay buena noticia, porque nosotros no andamos ambulando por la vida sin rumbo, sin dirección. Nosotros tenemos una dirección, amén, que tenemos al blanco perfecto y al autor y consumador que es Cristo Jesús, el que nos guía, amén, y el que nos va a llevar a toda victoria, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tenemos el respaldo de Dios. Cuando se hablaba, dice la palabra, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Juan 5, capítulo 4, versículo 4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Es la fe. Es lo que hablaba el pastor. Todos hemos hablado de fe. La fe es una palabra corta, la más pequeña en la Biblia, pero es lo que encierra todo. La fe, porque la fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, amén. Sino que el que cree en Cristo Jesús, dice la palabra. Y la fe nos da la victoria. La única que nos da la victoria es la fe. Porque nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero si no le pedimos dirección a Dios, el problema no se va a solucionar. La situación adversa no se va a solucionar, sino es por fe, por medio de la fe, de lo que hablábamos. Pero cuando nosotros venimos y sabemos que
hay algo, hay atmósferas que se mueven, hay situaciones duras en la vida que se le presentan en la vida y uno no sabe lo que hacer. Por eso es muy importante venir a la casa de Dios, porque en la casa de Dios se nos da una herramienta para poder contrarrestar a todo dardo del diablo, porque el diablo siempre lo va a tener en la mira a nosotros. Él siempre va a apuntar a nosotros, sea tu matrimonio, sea cualquier situación. Pero déjame decirte que la vida no termina ahí. La vida termina en uno, verdaderamente, cuando uno no hace el plan de Dios. Cuando uno no sigue a Dios, termina la vida. Cuando uno se neutraliza y se paraliza, ahí termina la vida de nosotros. Pero la vida tiene un plan, un propósito. Lo más importante, porque el llamado lo ha hecho Dios específicamente con uno, individualmente con uno. Ahí es donde está el plan y el propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces, mucha gente flaquea cuando les pasa cosas. En el caso mío ha pasado un sinnúmero de situaciones. Pero lo más importante en la vida mía es estar enfocado en Dios, seguir a Dios. Y porque yo sé que cuando yo sigo a Dios, yo sé que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida, yo sé. El control de su vida, pastor. El control de la vida de cada uno de nosotros. No hay nadie más en la vida. Algunas personas te pueden resolver algunas cosas. Pero la gente no va a estar ahí todo el tiempo. Pero déjame decirte que Dios sí va a estar todo el tiempo. Si tú le crees a Dios, Dios va a estar ahí. Y va a estar Dios en el sitio, en el lugar donde tú te encuentres. Muchas de las veces nos sentimos solos, abandonados. Amén. La soledad dicen que es peor que la muerte. Porque se vive en vivo. Y al que está muerto, está muerto. Pero verdaderamente, nosotros, cuando experimentamos situaciones de esas, a veces queremos que la tierra se nos trague. Porque somos humanos. Y tenemos sensibilidad, tenemos emociones, tenemos debilidades. Pero sobre todo ello, Dios nos da la fortaleza a nosotros para salir avance y para poder nosotros, aleluya, en dado momento, decirle a Dios, Dios gracias, y seguir hacia adelante. Sacudirse del polvo, amén. Sacudirse del polvo. La palabra de Dios dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice la palabra de Dios. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de atemorizarme? Dice. Cuando los malignos y los angustiadores y mis enemigos quisieron comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron, dice. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, dice la palabra. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, amén. Amén. Aunque guerra se levante contra nosotros, yo estaré confiado en Dios. La persona que está confiado en Dios duerme en paz, come en paz, camina en paz, hace todas las cosas en paz, porque tienes armonía con Dios. Amén. Cuando uno tiene a Dios, lo tiene todo. Amén. Una cosa he demandado a ti, Jehová, y esta buscaré, que yo pueda estar todos los días de mi vida en tu casa para contemplar tu hermosura, inquirir en su santo templo. Eso es lo que hemos hecho aquí. Pero cuando habla estar en su casa, no simplemente son las paredes, las 4 paredes. Lo más importante, tenemos el templo y la morada, que es el Espíritu Santo. Amén. Que nos guía siempre en todo momento difícil. Este lugar es un lugar de reunión, porque dice la palabra que no hay que tener por costumbre de no reunirnos, hay que reunirnos, porque en el reunirnos, ahí están los carbones. Un carbón no puede hacer nada, pero si hay muchos carbones nos podemos encender. Y Dios quiere verdaderamente encender la congregación, encender nuestra vida, llenar nuestra vida de su presencia. Amén. Así que nosotros vamos a pasar situaciones adversas, duras, difíciles. Pero sobre todas ellas Dios nos va a dar el respaldo para nosotros poder, seguir hacia adelante.
Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de ustedes. No se mire usted nada más, simplemente no mirar las cosas como que no van a pasar. Todas las cosas obran para bien, los que le creen al Señor, dice la palabra de Dios. Si usted le cree a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Yo nunca me imaginé estar en este lugar. Y Dios me ha llevado por lugares también que yo nunca me imaginé estar. Pero la divina providencia de Dios ya Dios tenía establecido. Amén. Porque Dios no nos muda y no nos trae a un lugar por coincidencia, sino nos trae por un propósito. Si Dios me trajo de tierras lejanas para conocerle a usted, para que yo conozca la familia más grande que tenemos en Cristo Jesús. Y esto no es todo, la familia de Dios es inmensa. A nivel mundial hay muchas personas que se están congregando en este momento. Hay muchas personas que están doblando sus rodillas en este momento. Hay muchas personas que están orando por usted. Hay muchas personas que están intercediendo por nosotros. Amén. Nosotros creemos muchas las veces que estamos solos, pero no estamos solos. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, aleluya. Y Él verdaderamente es el que nos forma, nos capacita. El Espíritu Santo, aleluya. Es lo más grande. Cuando uno habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos quiere a nosotros enseñar que nosotros podamos disfrutar de los beneficios que tiene. Ahí es donde nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos una situación, un problema, no buscar a la persona, no buscar el consejo malo, sino que buscar el consejo acertado, las personas que verdaderamente tiene que buscar. Porque hay muchas personas que tienen estratagemas de diferentes fábulas de palabras de hombre. Pero la persona que está metida con Dios, si usted busca, Dios lo va a guiar a esa persona. Y se van a unir en una misma fe. Se van a unir en un mismo sentir, aleluya. Y cuando 2 o 3 están reunidos en Dios, ahí está su presencia. Ahí es verdaderamente donde nosotros podemos ver la manifestación de Dios. Amén. Ahí podemos ver. En el nombre de Jesús, denle fuerte aplauso al Señor. Amén. Hay cadenas, hay ataduras que no son fáciles de romperlas, de quebrantarlas. Amén. Eso solo se quebranta con la unción del Espíritu Santo. De la única forma que se puede quebrantar es ser lleno del Espíritu Santo, buscar al Consolador. El Consolador en medio de toda tristeza ahí va a estar. Ahí va a estar. Porque Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Permítame bajarme aquí. El Espíritu Santo, Él va a estar en todo momento, en todo tiempo. Él te va a cuidar, Él te va a guardar, siempre y cuando nosotros verdaderamente nos dejemos guiar por Él. Escuchemos la voz de Dios. Dice la palabra, si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice la palabra. Y mis oídos estarán atentos a la voz de Dios. Y sus ojos estarán abiertos. ¿Usted sabe que el oído de Dios está atento? ¿Sabe que Dios conoce nuestro corazón? Engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos, solo Dios. Por eso es importante darle el corazón a Dios. Dice Dios, dame tu corazón. Yo quiero ser un corazón, quitar ese corazón de piedra y hacer un corazón de carne sensible a la presencia de Dios. Arrodillarse a Dios. Ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Nosotros confesamos, verdaderamente lo hacemos de todo corazón. Dios va a estar ahí. Él va a escuchar tu voz. Él va a estar atento a su oído ahí. Sus ojos están pendientes, está abierto en todo momento. Por eso yo empecé que decía, a veces ambulamos por la vida sin dirección, sin rumbo. Pero hay un rumbo destinado.
es buscar su presencia, es buscar su rostro. Eso es lo más importante. Y mientras nosotros hagamos eso, Dios va a estar ahí. Dios va a estar. No importa el lugar, no importa el sitio, Dios se hará presente ahí. Y recuerde, con Dios somos mayoría. Pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Él nos ha dado la victoria. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía para retroceder o mirar hacia atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí Dios hace cosas nuevas. Dios está interesado en hacer cosas nuevas cada día en nosotros. Pero si nosotros le permitimos a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios va a perfeccionar nuestro caminar. Dios va a perfeccionar nuestro andar. Dios va a perfeccionar nuestro hablar. Nuestra mirada. Dios va a purificar y santificar este templo que es morada del Espíritu Santo. Amén. El tiempo en la totalidad, sin reserva alguna, se le da a Dios. Todo es de Dios. Pero Dios nos da la libertad para poder disfrutar de lo que usted visualiza. Visualizamos cosas hermosas, preciosas, pero Dios va más allá de nuestra capacidad, de la óptica natural que tenemos nosotros, pero Dios nos ha dado una visión espiritual que podemos ver más allá. Si yo le digo a él, nunca ha estado al otro lado de la pared, él no sabe lo que hay. Pero cuando nosotros buscamos el discernimiento de Dios, Dios nos prepara y nos capacita de ver más allá de lo que nosotros no podamos ver con los ojos naturales. Para el hombre natural las cosas no son reales, pero para el hombre espiritual sí son reales. Amén. Y ahí es donde Dios nos da la convicción a nosotros de poder discernir las cosas que verdaderamente no tenemos que hacer. Y Dios nos da el discernimiento de buscarle a Él, de tener la coinonía y de juntarnos. Y yo sé que si nos juntamos, vamos a ser mayoría. Porque nadie puede ambular por la vida o andar por la vida solo, como llanero solitario. Necesitamos la cobertura y la guianza de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso en esta mañana, es una mañana que se apresta, una mañana gloriosa, poderosa, de la presencia de Dios. Dios está en este lugar. Y yo quiero parar ahí, yo quiero más que todo que nosotros entendamos y reconozcamos que verdaderamente lo que necesitamos es de su presencia. Es bueno leer su palabra. Es bueno leer su palabra, pero la palabra tiene que ir acompañada de la búsqueda de la presencia de Dios, para que Dios nos dé el entendimiento, porque su palabra es lámpara y luz, ilumina nuestro camino. En momentos oscuros, la palabra nos da la claridad, la palabra nos da la salida, porque muchas veces nos encontramos en lugares sombrios, oscuros, en lugares que usted no le mira la salida alguna. Y hay momentos, lo he pasado yo, y hay momentos que uno gira alrededor. Y muchas de las veces uno quiere hacer las cosas en su propia forma, de su propia manera, conociendo a Dios, porque nos pasa a todos, porque somos humanos. Pero en un dado momento, cuando damos vuelta, uno que ha conocido la presencia de Dios, el Espíritu Santo, lo primero que uno es doblar sus rodillas y mirar hacia el cielo y pedirle perdón a Dios de cualquier cosa. Porque Dios está presto y listo en todo momento para perdonarnos. Puede ser muy grande el problema, la situación, pero Dios está ahí. Amén. Dios está ahí. ¿Y cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Ajá. Yo les voy a pedir que se pongan en pie. Amén. Lo quise llevar y parafasear para
tener un momento verdaderamente de salir de aquí renovado y transformado de su presencia. El fuego y la unción del Espíritu Santo está aquí. Y Él va a hacer cosas grandes. Solo darle la oportunidad. Démosle la oportunidad. Todos necesitamos de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia no venimos porque queremos. Es porque verdaderamente a veces tenemos el agua hasta el cuello. Y miramos que no hay situación que nosotros la podemos resolver. Hay cosas, como decía yo, las podemos resolver, pero hay cosas que se nos salen de las manos y no las podemos resolver. ¿Y qué es lo que pasa? Se empeora la situación. Hasta que Dios mueve las teclas, porque Dios es especialista en mover las teclas. Dios siempre a cada uno de nosotros los ha traído de una forma u otra. Pero lo más importante es que estamos en este lugar. Eso es lo más importante. Y lo más importante es que verdaderamente le estamos dando honor a Él. ¿Verdad? Y tenemos el privilegio de entrar en su presencia a los atrios de Él. Y Dios va a rasgar en la vestidura en este momento. Amén. Y Dios va a extender las cortinas. Amén. Dios va a extender su vida. Dios va a perfeccionar su vida. Yo les voy a pedir que vengan todos acá. Aquí todos vamos a